Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Dios mi bendiga a tutti voi in questo pomeriggio. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Saluto nel nome del Signore Gesù Cristo. Agradezco al Señor la oportunidad que Él me da de poder estar por segunda ocasión aquí en Palermo, Ringrazio al Signore per avermi dato un'altra opportunità qua a Palermo por la invitación del hermano Di Falco, e por l'invito del fratello Di Falco, quien ha estado en algunas ocasiones con nosotros en México che già lui è stato in tante occasioni con noi in Messico. y siempre ha sido una gran bendición. È sempre stato di grande benedizione. Los hermanos ahí en la iglesia lo recuerdan con cariño I fratelli là nella chiesa vi ricordano con molto piacere. y siempre para nosotros es un gusto tenerle allá a él, Per noi è un piacere averti là. la hermana Marcia y el hermano Federico. La sorella Marzia e il fratello Federico. Yo conocí al hermano Di Falco en el año 2010 Io ho conosciuto al fratello Di Falco nel 2010 en Ecuador in Ecuador. y no nos volvimos a ver hasta 5 años después, quizá. Poi ci siamo visti dopo 5 anni, più o meno. Y lo invité para estar ahí en México. Io quando io lo vi, ho fatto l'invitazione, diciamo, a Messico. Y él aceptó. E lui ha accettato. Y a partir de allí hemos tenido una buena relación de amistad y de hermandad. Così noi abbiamo avuto un rapporto di una buona amicizia e di fraternità. También reciban saludos de la iglesia. Ricevono molti saluti della chiesa. Ellos sabían que yo iba a estar aquí en esta tarde. E loro già lo sapevano che io dovevo essere qua in questo pomeriggio. Iba a decir que esta mañana, porque en México allá es de mañana todavía. Volevo dire di mattina, perché in Messico è di mattina. Y aquí es tarde, son 7 horas más adelante de nuestro horario. Qua è di pomeriggio perché 7 ore di differenza. También quiero que oren por una familia ahí en México. Pure chiedo una preghiera per una famiglia là in Messico. Porque ahorita me enteré, Perché adesso me di cuenta, adesso mi sono accorto de que un hermano que estaba padeciendo con cáncer partió con el Señor en este día. che un fratello che aveva il cancro oggi se ne andò con il Signore Y en la iglesia. in la chiesa. Y bueno, no voy a poder estar ahí en el funeral de él. Io non posso stare là nel funerale. Pero espero que ustedes estén orando por la familia. Però spero tanto che voi pregate per questa famiglia. Ahora, muy bien, vamos a ponernos de pie. Allora diciamo, potevamo metterci in piedi. Vamos a orar. Preghiamo. Y luego leeremos la escritura. E poi leggiamo le scritture. Padre Celestial, Padre Celestiale, yo te agradezco por la oportunidad que me das io te ringrazio per questa opportunità che mi hai dato de poder haber llegado bien aquí a Palermo, di poter avere arrivato bene qua a Palermo por ver a mis hermanos en la fe, e per vederci di nuovo i miei fratelli nella fede por poder estar en tu servicio en esta tarde, Señor. e per poter stare al tuo servizio in questo pomeriggio. No hay mejor lugar donde pudiéramos estar, Non c'è un altro luogo in noi in dove possiamo stare, sino en la casa de Dios, no en la casa del Signore, para poder escuchar tu palabra, per poter ascoltare la tua parola, para adorarte, para pregarte, porque solamente tú eres digno. perché tu solo sei degno. A ti te damos la honra y la gloria. A te te doniamo la gloria. Tú eres nuestro Dios. Tu sei nostro Dio. Te amamos, Señor. Ti amiamo, Signore. Y te pedimos que en esta tarde E te chiediamo in questo pomeriggio tú vengas y nos traigas tu palabra tu porti la tua parola para beneficio de tu pueblo. para il beneficio del tuo popolo. En el nombre del Señor Jesucristo. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Amén. Amen. Vamos a abrir las escrituras Prendiamo la scrittura en el Evangelio de San Lucas. Bueno, tendrá un poco de agua. San Lucas, in Luca, capítulo 15, capitolo 15, 15, versos
1 y 2. versículo 1 e 2. Lucas 15, versos 1 y 2. Luca 15, versículo 1 e 2. ¿Usted lo va a leer en la Biblia en italiano? Ya en italiano. Gracias. Lucas 15, los primeros 2 versículos solamente. Luca 15. Leo los 2 primeros versículos y luego usted los lee cuando yo lo haya terminado. Allora, prima lo leggo io, poi lo leggo io. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. 15, 1 y 2. Tutti i pubblicani e i peccatori accostavano a lui per udirlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo, costui accoglie il peccatore e mangia con loro. Amén. En esta tarde quisiera tomar un pensamiento de la palabra del Señor Questo pomeriggio vorrei prendere la parola del Signore y quisiera ponerle un título a esto que voy a hablar en esta tarde. e vorrei mettere un titolo in questo pomeriggio, quello che devo dire. Quisiera titularle Vorrei mettere il titolo Un evangelio para cada necesidad. Un Evangelo per ogni necessità. Usted sabe, el ministerio de Jesús, Voi sapete che il ministero di Gesù Lucas nos dice, in Luca ci dice, cuando comienza el libro de los Hechos, quando comincia il libro dei Atti, él escribió también el libro de los Hechos. lui pure ha scritto il libro degli Atti, Y él dice e lui lo dice, de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. delle cose che Gesù ha cominciato a fare e a insegnare. Lo que hizo fue sanidades y milagros. Lo che a lui ha fatto è guarigione e miracoli. Y lo que él enseñó fue la palabra. E lo che lui ha insegnato fu la parola. La gente que seguía a Jesús era gente común, así como nosotros. La gente che seguiva a Gesù era come comune, come noi. Y él sabía, usted sabe, cuando un conferencista, ¿sabe lo que es? Cuando un conferencista le va a hablar a una cierta audiencia, E lui sapeva quando un conferencista habla a una certa audiencia, dependiendo de los oyentes, es la manera en que les va a hablar. e della maniera di quale lui va a parlare. Jesús sabía que en su audiencia che in sua audiencia había campesinos, avevano, diciamo, quelli della campagna, había personas que tenían ganado, avevano persone che avevano molte, diciamo, vitelli, animali. por eso él les habló en parábolas, les hablaba en parábolas. Per questo lui parlava in parabole. Una parábola Una parabola es una narración è una narrazione de las cosas terrenales delle cose terrenali con un significado celestial. con un significato celestiale. Por eso él hablaba de árboles Per questo lui parlava di arbori buenos y malos, buoni e cattivi, de ovejas y cabritos, di pecora e cabretti, de frutos, di frutto. y la gente le entendía, La gente lo capiva, porque ellos estaban familiarizados con ese lenguaje de Jesús. perché loro erano familiarizzati con il linguaggio di Gesù. Aquí en el capítulo 15 de San Lucas, Qui nel capitolo 15 di San Luca, encontramos a Jesús. noi troviamo Gesù. Se dice que el capítulo 15 de San Lucas Si dice che il capitolo 15 di San Luca es el evangelio dentro del evangelio. è l'Evangelo dentro di un Evangelo. ¿Por qué? Perché? Porque aquí Jesús, en las parábolas que él les va a contar, Perché qui Gesù, nelle parabole che lui va a raccontare, en un solo capítulo, è un stesso capitolo, abarca a todas las personas. abbraccia tutte le persone. La primera parábola que él narra La prima parola
es acerca de un hombre. Sobre un uomo. Y este hombre es un pastor. E questo uomo è un pastore. Y tiene 100 ovejas. E lui ha 100 pecore. Y si perdiere una de ellas, E se lo perdesse una di loro, cualquier persona diría, qualunque persona bueno, cualquier persona diría, qualunque persona lo dicesse, bueno, es una sola oveja. vabbè, è una sola pecora. Realmente no es importante. Dice, veramente non è importante. Pero usted sabe, para un pastor, Però voi sapete perché per un pastore una sola oveja una sola pecora tenía un gran valor. deve avere un grande valore. Así como nosotros, Così come noi, para el buen pastor, così per il buon pastore Jesucristo, Jesucristo, una sola alma una sola anima vale más de 10,000 mundos. vale más de 10.000 nombre. El Señor está interesado Il Signore è interessato en cada uno de nosotros. e ognuno di noi. Él no nos mira como grupo, Loro non guarda come un gruppo. Él nos mira como personas. Lui ci guarda come persone. Y la Biblia E dice la Bibbia lo dice que el Hijo del Hombre il figlio dell'uomo vino a buscar lo vino a buscare y a salvar e a salvare lo que se había perdido. lo che era perso. Y una cosa, tenemos la certeza È una cosa che abbiamo la certezza, que Jesús no puede venir che Gesù non può venire hasta que el último elegido hasta che l'ultimo che è eletto sea traído dentro del redil. sea che venga entre dentro del redil. Ahora, este pastor Allora questo pastore tenía 100 ovejas aveva 100 pecore y perdió solo una. e l'ho perso solo uno. Él no estuvo satisfecho E non era soddisfatto al decir, al dire ya tengo el 99% seguro. che io ho già il 99% Seguro en el redil. sicuro dentro del gruppo. Ahora, él, Lui, mire, la Biblia nos habla ascolta, la Bibbia ci parla de lo que es el valor de una oveja. de lo che conta un valore di una pecora. David, Davide, él era un pastor. lui era un pastore. Las ovejas no eran de él, Le pecore non erano di lui, eran de su padre. erano di suo padre. Y eso es una responsabilidad mayor, E questo è una responsabilità grande, maggiore, porque él tenía que darle cuenta a su padre. perché lui doveva dare conto-ragione a suo padre. Si él salía por la mañana con 100 ovejas, Se lui la mattina usciva con 100 pecore, él sabía que tenía que regresar por la tarde con 100 ovejas. lui lo sapeva che doveva ritornare a dare il pomeriggio con 100 pecore. Por eso él era capaz Por questo era capace de arriesgar su propia vida. di rischiare la sua propria vita. Ahora, esto no es un libro de fábulas, esta es una historia real. Questo non è un libro di favole, è una storia reale. Nosotros a los osos y a los leones solamente los vemos en el zoológico, Noi alle orsi e ai leoni noi lo vediamo solo allo zoo, pero con David no era así. però con Davide non era così. Cuando venía el león Quando veniva il leone y tomaba una oveja, e prendeva una pecora, David arriesgaba su propia vida Davide rischiava la sua propria vita, para poder rescatarla. così per poterla riscattare. Ahora, Dios, E dunque Dio, Él ve el motivo que está en cada persona. eh, Él ve el motivo que está en cada persona. lui vede il motivo per il quale sta in ogni persona. No era la fuerza de David. No era la forza di Davide. David era como usted y como yo. Davide era come lei e come io. ¿Quién de nosotros Chi di noi podía potrebbe arriesgar su propia vida rischiare la sua propria vita para ir contra un león? per andare incontro a un leone? Pero el Señor veía Però il Signore vedeva el propósito de David il proposito di Davide y Él le daba la fuerza. e lui gli dava la forza. Y la Biblia dice La Bibbia lo dice que Él mataba al león che lui lo ammazzava leone y regresaba con aquella oveja que estaba en peligro. e lui ritornava con la pecora che stava in pericolo. Lo mismo si venía un oso, Lo stesso si vede con un orso, hacía lo mismo. si fa lo stesso. David nunca regresó derrotado. E
derrotado, nunca ritornò sconfitto, porque él sabía, perché lui lo sapeva, porque él tenía perché lui lo aveva, el motivo y objetivo correcto. il motivo e l'obiettivo corretto. Esto es algo importante para nosotros también. E questo è una cosa importante per noi pure. Si tenemos el motivo Se noi abbiamo il motivo y el objetivo correcto, l'obiettivo corretto, Dios está bajo obligación Dio ha l'obbligo en su propia palabra della sua propria parola de darnos la victoria. di darci la vittoria. Ahora, este pastor Allora, questo pastore perdió una sola oveja ha perso una sola pecora y no estuvo satisfecho e lui non era soddisfatto hasta que fue a buscarla. fin quando lui lo andò a cercarlo. Ahora, uno piensa regularmente Allora, noi pensiamo regolarmente que quizá la encontró por ahí en un valle, che può darsi che se lo ha trovato là fuori dopo, pero el hermano Branham però il fratello Branham ha detto dijo que él vio una vez un pintor, un cuadro que hizo un pintor. che lui ha visto un quadro che ha fatto un pittore, Quizá usted lo ha visto también, può darsi che voi l'avete visto, donde se ve la oveja dove, hasta muy abajo in quale si vede la pecora da sotto, y el pastor tenía que estar bajando hacia allá, che il pastore doveva scendere verso sotto, corriendo todos los riesgos de quizá caer al precipicio, che lui rischiava che poteva cadere verso sotto, quizá su pecho chissà, su petto lleno de sangre, può darsi che poteva essere suo petto pieno Por- di sangue, porque él venía de esta manera no tratando, sino para llegar allá. che lui rischiava, che lui doveva arrivare là sotto, Porque en su corazón había una carga perché nel suo cuore c'era un peso por aquella oveja perdida. por quella pecora persa. Y luego que la encuentra, E dopo che la trovò, la Biblia dice, la Bibbia dice, no que la trajo de esta manera cargando, non che lo portò così di questa maniera, sino que la puso en sus hombros. sino che l'ha posto nelle spalle. El hermano Branham dijo Il fratello Branham aveva detto que la parte más fuerte del hombre che la parte più forte dell'uomo es sus hombros. è le sue spalle. Por eso él Per questo lui, la trajo en la parte más fuerte, per questo lui lo portò nella sua parte più forte, donde él podía tener la certeza che in donde él tenía la certeza que la oveja estaba segura. che la pecora stava al sicuro. Ahora, la Biblia dice Allora, la Bibbia dice que después que la encuentra, che dopo che li trova, él la pone sobre sus hombros lo puso sopra le sue spalle y no regresa derrotado, e non ritorna sconfitto, sino que regresa con gozo. sino che torna con gioia. Y después que ha regresado a casa, E dopo che ritornò a casa, dice que junta a sus amigos che raduna i suoi amici y les dice, e le dicono, felicítenme. ¿Sabe lo que es felicitar a Dios? Felicítenme. mi dovete congratulare, Sí, porque he hallado mi oveja perché mi devono congratulare perché hanno trovato la mia pecora que se había perdido. che si aveva perso. Yo quiero que note, Io quiero che note, aquí en Lucas 15 qui in Luca 15 hay 3 parábolas ci sono 3 parabole y cada una de ellas nos enseña algo. e ognuna di loro insegna qualcosa. Del versículo 4 Del versículo al versículo 7, al versículo 7 está hablando sta parlando de la oveja perdida. della pecora persa. Y esa oveja perdida E quella pecora persa representa al pecador, rappresenta il peccatore, porque a veces uno piensa que nos representa a nosotros. perché a volte pensiamo che ci rappresenta noi stessi. La Biblia no dice eso. La Bibbia non lo dice questo. Esa oveja perdida Quella pecora persa representa al pecador, rappresenta il
que en esta tarde che in questo pomeriggio está aquí en Palermo, che sta qui in Palermo, en alguna parte, in qualcuna parte luogo, y quizá está tan metido en el pecado e che lui è in peccato, que nadie se atrevería che ninguno se le può diciamo, a ir tras él, a ir tras él a che nadie si permetta andare dietro di lui y traerlo al redil. e traerlo al redil. Usted podría decir, O lei potrà dire ¿cómo es que una persona come che una persona que está en el mundo, che si trova nel mondo, en la maldad, nella malvagità, cómo puede ser una oveja? come può essere una pecora? Isaías dice Isaia lo dice, que todos nosotros che tutti noi nos descarriamos como ovejas. che ci perdiamo come una pecora. Eso es lo que dice la Biblia. Questo è lo che dice la Bibbia. ¿Qué quiere decir esto? Che vuole dire questo? Que aun cuando éramos pecadores, Che aun quando noi eravamo peccatori, éramos ovejas. noi eravamo pecore. Usted dice, aún en el pecado. Dice, aún si trova nel peccato. Sí. Pero Però la razón, la ragione, San Juan, Jesús dijo en San Juan 10, Gesù lo ha detto in Giovanni 10, mis ovejas oyen mi voz. la mie pecore ascoltano la mia voce. Mucha gente Molta gente escucha la voz de Dios a través de la predicación. ascolta la voce di Dio. Ok. Mucha gente Molta gente escucha la voz de Dios ascolta la voce di Dio a través de la predicación attraverso la predicazione y nunca responden. e mai lo risponde. Ahora, yo no voy a juzgar si son ovejas o no, Io non posso giudicare se sono pecore o no, pero Jesús dijo, però Gesù l'ha detto, mis ovejas oyen mi voz. la mie pecore ascoltano la mia voce. Nosotros, Noi, en alguna parte de nuestra vida, in alguna parte delle nostre vite, escuchamos la voz del buen pastor. ascoltiamo la voce del buon pastore. El profeta dijo Il profeta lo ha detto, que la voz del pastor che la voce del pastore es su palabra. è su parola. Nosotros escuchamos la palabra de Dios Noi ascoltiamo la parola di Dio y por cuanto éramos ovejas de Dios, e per quale eravamo pecore di Dio, sin importar en qué condición estábamos, senza avere importanza di quale condizione eravamo, escuchamos la voz, ascoltiamo la voce, reconocimos la voz abbiamo riconosciuto la voce y aceptamos la voz del buen pastor. e accettiamo la voce del buon pastore. Era Jesús, Era Gesù, como cuando el hombre, come quando l'uomo, Adán, Adamo, cuando él pecó en el principio, quando lui peccò al principio, eso no lo hizo un hijo del diablo. non lo ha fatto un figlio del diavolo. Él era un hijo de Dios, Lui era un figlio di Dio, pero Dios tuvo que bajar però Dio tuvo che descendere. y decir, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adamo, dove sei tu? Él aún en su condición caída, Però nella condizione che lui stava, era un hijo de Dios. era un figlio di Dio. Nosotros no fuimos hijos de Dios Noi non siamo stati figli di Dio cuando vinimos a la iglesia. quando veniamo alla chiesa. Nosotros Noi somos hijos de Dios siamo figli porque di Él Dio, nos conoció perché lui già ci ha y Él nos escogió e lui ci ha desde antes de la fundación del mundo. la fondazione del mondo fosse, Y aunque hablábamos, anche parlavamo, actuábamos actuavamo como si fuéramos cabritos, come si fossimo i cabretti, no éramos cabritos, non eravamo cabretti, éramos ovejas de Dios. eravamo pecore di Dio. Por eso el pastor, Por questo il pastore, a través de alguien, attraverso di qualcuno, fue hasta donde estábamos, fu dove noi eravamo, sin importar en qué condición estábamos, senza importare le condizioni che ci trovavamo, y nos trajo en su parte más fuerte, e nos ha portato nella parte più forte, y nos trajo en sus hombros, che ci ha portato sopra le sue spalle, y nos regresó al redil. e ci trovò, e ci portò al gruppo. La Biblia dice La Bibbia lo dice,
que hay más gozo en el cielo che c'è più gioia nel cielo de un solo pecador que se arrepiente di un solo peccatore che se pente, que de 99 justos che de 99 giusti, que no necesitan arrepentimiento. che non hanno necessità di ravvedimento. ¿Por qué? Perché? Porque cada oveja Perché ogni pecora representa rappresenta más de 10,000 mundos. di più di 10.000 mondi. Cada oveja, Ogni pecora, no importa dónde esté, non importa dove si trova, el Señor tendrá que ir il Signore dovrà andare y la va a tener que traer al redil. e dovrà tornare a portarle al gruppo. El profeta nos dijo Il profeta ci ha detto que Jesús che Gesù no puede venir non può venire hasta que el último fin quando l'ultimo de los predestinados dei predestinati entre. entra. Quizá en esta tarde, Può darsi che in questo pomeriggio aquí en Palermo, aquí a Palermo hay una oveja o muchas ovejas, yo no sé cuántas, ci sono una pecora che o non lo so quante que están en lo peor del pecado, che si trovano in peccato, peggio del peccato, que nadie pensaría che nessuno lo può pensare, que el Señor está interesado en ellos. che il Signore si interessa di loro. Pero déjeme decirle, Però voglio dirvi, si es una oveja de Dios, però se è una pecora di Dio, no importa en qué condición esté, non importa in che condizione lui sia, el buen pastor il buon pastore irá andrà a rescatarla. a rescatarla. Mire, a Jesús Guarde, a Gesù no le costó non le costò solo el que su pecho, como el profeta habla de aquella pintura, el que su pecho haya sido herido. che il suo petto era ferito. Jesús Gesù padeció la muerte más vergonzosa. ha sofferto la morte più vergognosa. Él fue maltratado, Lui è stato maltrattato, fue herido, fu ferito, fue avergonzado. fu vergognato. Eso fue Esso fu lo que le costó al buen pastor, quello che lui le costò al buon pastore, lo que tuvo que pasar quello che lui ha dovuto passare para rescatar a aquella oveja perdida. per rescattare a quella pecora persa. Por eso yo tengo la certeza Per questo io ho la certezza que esa oveja che quella pecora que está en alguna parte, che si trova in qualche posto algún día escuchará la voz del pastor un giorno ascolterà la voce del pastore y no podrá hacer algo menos e non potrà fare di meno que venir al redil. che venire al Ahora, la Biblia dice allora la Bibbia dice que hay un avivamiento en el cielo che ha una festa nel cielo por un solo pecador que se arrepiente. per un solo peccatore che si pente, Porque en ese pecador que se arrepiente, perché quel peccatore che si pente el Señor manifiesta il Signore lo manifesta su atributo de ser el Salvador. il attributo di essere il Salvatore. Ahora, entonces esa primera parte, Allora, qual è la prima parte? dice la Biblia que esa oveja se perdió. Dice la Bibbia che quella pecora si è persa. Todos estábamos perdidos Tutti eravamo persi, hasta que escuchamos fin quando noi abbiamo ascoltato la voz del buen pastor la voce del buon pastore que nos trajo. che ci ha portato. Ahora, del verso 8 al verso 10 de San Lucas, Del versículo 8 al versículo 10 de San Lucas, aquí nos habla, Qui ci parla en este mismo capítulo, in questo stesso capitolo de otro grupo. di un altro gruppo. Y dice, oh, qué mujer. Oh, che donna! El profeta de Dios nos dijo Il profeta di Dio ci ha detto que cuando uno lee en la Biblia mujer, che quando uno lo legge nella Bibbia donna, uno piense en iglesia. Cuando uno lee en la Biblia mujer, que uno piense que es una iglesia. quando uno si legge nella Bibbia donna, pensa che è una chiesa. Sí. Entonces, esta mujer Dunque questa
tenía 10 dracmas. ¿Sabe cómo se dice dracmas? che aveva 10 dracme. Tenía 10 dracmas. Aveva 10 dracme. El profeta nos dice E il profeta ci dice que en tiempo de Jesús, che al tempo di Gesù una mujer casada una donna sposata no usaba una argolla matrimonial, no usa un anillo anillo de matrimonio. un anello matrimoniale. Más bien usaba una diadema. ¿Sabe lo que es una diadema? Usaba una diadema en su cabeza. Utilizzava un cerchietto nella sua testa, Así, en su cabeza. un cerchio. Muchas personas, mujeres, quizá todavía la usan Molte donne ancora para retener su cabello. para sistemarsi i capelli. Esa diadema Quel cerchietto tenía 10 monedas, aveva 10 monete, 10 dracmas. 10 dracme. Y cada una de esas dracmas E ogni di quelle dracme tenía un significado para ella. aveva un significato per lei. O sea, cada una de esas 10 dracmas Ognuna di quelle 10 dracme representaba una virtud en ella. rappresentava una virtù in lei. Entonces la mujer, en vez de traer un anillo, Allora dice la donna, invece di portare un anello, traía su diadema portava su cerchietto con esas 10 dracmas. con quelle 10 dracme. Y cada dracma representaba una virtud. Ogni dracma rappresentava la virtù. Si esa, por ejemplo, digamos, una de ellas Per esempio, che una di quelle era, digamos, fidelidad a su esposo, significava fideltà al suo sposo, al suo marito. quizá otra Un'altra representaba rappresentava alguna otra virtud de ella. un'altra virtù di lei. El profeta nos dice Il profeta ci dice que esa mujer, che quella donna si faltaba, si fallaba si le mancava alguna de esas virtudes, le mancava una di quelle virtù, el sacerdote il sacerdote sí, tomaba la diadema prendeva il cerchietto y quitaba la dracma e lo quitava la dracma, que representaba e lo toglieva la dracma, la virtud che toglieva la virtù que la mujer había fallado. che quella donna aveva mancato. Dice que cuando el esposo llegaba por la tarde, Dice che quando il marito arrivava nel pomeriggio, bueno, ella lucía la diadema, lei si metteva il cerchietto, pero si faltaba una dracma, però si aveva mancato una dracma, el profeta dice il profeta lo dice que la mujer podía ser repudiada. che la donna poteva essere ripudiata. Ahora, esta mujer Allora, representa a la iglesia. rappresenta la Chiesa. El profeta dijo Il profeta lo ha detto que cada una de esas dracmas che ogni di quelle dracme representan los frutos del Espíritu Santo. rappresenta i frutti dello Spirito Santo. Ahora, mire, Allora, guarda, si leemos con atención la Biblia, se noi lo leggiamo con attenzione la Bibbia nos dice ci dice que la mujer che la donna que perdió la dracma che ha perso la dracma encendió la luz. lo ha acceso la luce, si accendeva la luce. En ciertas horas del día, In certe ore del giorno no es necesariamente non è necessario el encender la luz accendere la luce para encontrar algo. per trovare qualcosa. La luz del sol, La luce del sole, la luz natural, la luce naturale es suficiente è sufficiente para ver per vedere y encontrar algo. e trovare qualcosa. El profeta nos dice Il profeta ci dice que si la mujer encendió la luz, che se la donna ha acceso la luce es porque ya estaba atardeciendo. è perché già stava diventando sera. Ella Lei fue hasta el tiempo de la tarde arrivò al tempo della sera que ella se dio cuenta che lei si è accorta que le faltaba una dracma. che gli mancava una dracma. Y aquí hay algo. E qui c'è qualcosa. Era en el tiempo de la tarde Era al tempo della sera
que su esposo había de llegar. che il suo sposo doveva arrivare. Entonces ella estaba preocupada, Allora lei si trovava preoccupata, tenía presión en ella, aveva una pressione in lei, porque ella sabía perché lei lo sapeva que era mejor che era meglio, que encontrar esa dracma trovare quella antes que el marido viniese, prima che suo marito tornasse, porque de otra manera perché de un'altra maniera ella iba a ser repudiada. che lei deve essere arrabbiata. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora recuerde, Che fu lo che ha fatto? Allora ricordate, si hay un tiempo se c'è un tempo en el cual esta escritura nella quale questa scrittura es aplicable, è applicare a mettere es ahora, è adesso, ahora. Porque la Biblia dice perché la Bibbia lo dice en Zacarías 14, in Zaccaria 14 del 6 al 8, del 6 al 8 que vendría un día che verrà un giorno que no sería ni de día ni de noche, che non sarà ni di giorno ni di notte, pero que al tiempo de la tarde però che al tempo della sera habrá luz. ci sarà la luce. Nosotros, Noi, esa es la etapa questa è l'etapa dentro del plan de Dios dentro del piano di Dio que nos tocó vivir. che ci tocca vivere. Jesús, Gesù, cuando habla de los obreros, Gesù quando parla delle operai, que él contrató obreros che lui ha contrattato gli operai y a cada uno de ellos les ofreció una dracma como salario. e a ciascuno di loro gli ha offerto una drama come un salario. La Biblia dice La Bibbia lo dice que los primeros salieron por la mañana che i primi sono usciti per la mattina y luego a la siguiente hora e dopo alla seguente ora y luego a la siguiente hora. e dopo alla seguente ora. Los últimos obreros que fueron contratados E gli ultimi operai che sono stati contrattati fueron a la hora 11. ¿Sabe cómo decir 11? alla ora 11ª Ahora, la hora 11 e la ora 11ª son las 11, sono le 11, pero de acuerdo al horario judío, però l'orario dei giudei, la hora de ellos l'orario, la ora di loro comienza a las 6 de la mañana. cominciano alle 6 di mattina. De tal manera, Di tale maniera, mire, por ejemplo, la Biblia dice per esempio, la Bibbia que en el día de Pentecostés, che en el día de il Pentecostés, giorno della Pentecostale, Pedro le dijo a aquellos judíos, Pedro Pietro- le dijo a aquellos judíos, Pietro diceva ai giudei, siendo que es la hora tercia del día. essendo la terza ora del dia, Sí. ora del giorno, No eran las 3 de la mañana, non erano le 3 di mattina, ni eran las 3 de la tarde, non erano le 3 di pomeriggio, eran las 9 de la mañana, erano le 9 di mattina, porque el calendario comienza a las 6. perché il calendario comincia alle 6. Si era la hora tercia, Si era l'ora terza, 7, 7, 8, 8, 9. 9, La hora tercia eran las 9 de la mañana. era la terza, era le 9 di mattina. Por eso, los últimos obreros Per questo, gli ultimi operai salieron a la hora 11. sono saliti alla ora 11ª. ¿Qué hora es la hora 11 en nuestro horario? Che ora è la ora 11ª nel nostro orario? La hora 11 La ora 11ª son las 5 de la tarde. sono le 5 di pomeriggio. O sea, O sea, el último mensajero l'ultimo messaggero fue el mensajero de la tarde. fu il messaggero della sera. Nosotros Noi estamos viviendo stiamo vivendo bajo el mensaje sotto il messaggio del atardecer. della sera. Ahora, esta mujer, Allora questa donna no sabemos non sappiamo a qué hora perdió la dracma, a che ora la perso il dracma, pero fue hasta el tiempo de la tarde però fu al tempo della sera que ella se dio cuenta che lei se ne accorse y encendió la vela. e ha acceso la candela. Mire, la Biblia dice Guarda, la Bibbia lo dice que la palabra che la parola
es una lámpara. es una lámpara. Como una persona, Come una persona, todo el mundo tiene la Biblia. tutto il mondo ce l'ha. Cualquier denominación tiene la Biblia. Qualunque denominazione ce l'ha. Pero tenía que venir Però doveva venire la palabra la parola revelada revelata para mostrarle para mostrare a la iglesia alla Chiesa cuántas dracmas nos faltan. quante drammi ci mancano. El hermano Branham dijo, Il fratello Branham ha detto, me temo, tengo miedo, ha detto, ho paura que la iglesia che la Chiesa ha perdido todas las dracmas. ha paura che ha perduto tutte le drammi. Eso es lo que él dijo. Lui ha detto questo. Por eso vino la palabra. Per questo viene la parola. Y si la palabra es una lámpara, E se la parola è una lampada, para que comencemos a buscar para che así cominciamo a cercare la dracma la dracma, o las dracmas le perdidas. dracme perse, Porque esto se refiere a una iglesia. perché questo si riferisce a una Chiesa. Esto ya no se refiere a la oveja perdida. Già questo non si riferisce a una pecora persa. Eso se refiere a nosotros, Questo si riferisce a noi, que estamos esperando al marido. che noi stiamo aspettando al marito. Y cada una de esas dracmas E ogni piccola dracma son los frutos del Espíritu. sono i frutti dell'Spirito. Quizá habremos perdido la paz, Chissà, può essere che abbiamo perso la pace, el gozo, la gioia, la benignidad, la benignità, el amor. l'amore. Pero Dios, Però Dio, Jesucristo, Cristo, antes de que Él venga, prima che Lui venisse, nos ha ordenado ci ha ordinato a tomar la lámpara a prendere la lampada, de la palabra de Dios la parola di Dio, y buscar cercare si acaso, si es que hemos perdido una dracma che noi abbiamo perso un dracma, o hemos perdido dos dracmas. se abbiamo perso due dracme. Ahora, lo maravilloso de esta historia Allora, questa meravigliosa di questa storia es que el esfuerzo que hizo la mujer è che questo sforzo che ha fatto la donna no fue en balde, no fue en vano, non fu in vano, porque al final perché al finale, ella encontró la dracma que le faltaba. perché lei lo aveva trovato, Y entonces, e allora, hasta después que la encuentra, dopo che la trovò, tiene un avivamiento. ha un Y ella dice y lei lo dice, que la feliciten che la felicita porque había perché aveva encontrado incontrato, la dracma que había perdido. aveva incontrato la drama che lei aveva perso. Eso es lo maravilloso de la historia. Questo è il meraviglioso della storia. Hubiera sido un final triste Avesse stato un finale triste si ella nunca hubiese encontrado la dracma, se lei non l'aveva trovato mai, porque entonces perché allora iba a ser repudiada. lei sarebbe stata ripudiata. Pero ella tenía ese conocimiento. Però lei aveva questa conoscenza, Sabía que era importante sapeva che era molto importante el encontrar esa dracma. di trovare quella drama. Ahora, si el profeta dijo Allora, se il profeta lo ha detto que es probable che è probabile, que hayamos perdido quizá todas las dracmas, è probabile che lo abbiamo perso tutte le drame. el Señor nos ha dado tiempo Il Signore ci ha dato il tempo para tomar la lámpara para prendere la lampada y decir, Señor, e dire, Signore, primero saber cuál es la dracma que hemos perdido. prima dobbiamo sapere qual è la trama che noi abbiamo perso. Ahora, ¿usted entiende la palabra diligente? Diligente, sì. Sí, la mujer, una cosa es Allora, una cosa è que alguien sea diligente che qualcuno sia diligente, y otra cosa es un'altra cosa è que alguien sea negligente. che alguien sia negligente. El profeta dijo, E il profeta l'ha detto, si usted es negligente sì, lei è negligente. en ordeñar la vaca, Come si chiama quando si espreme parte della mucca? Si espreme.
la vaca, delante de la boca, se va a secar. se enjuga. Dijo, si usted es negligente Si lei è negligente en lavarse los dientes, en lavarsi i denti, se le van a caer. se le cadranno. Entonces, no es lo mismo Non è lo stesso ser negligente essere negligente que ser che diligente. essere diligente. Esta mujer, Questa donna, esta iglesia, questa iglesia, no fue negligente. no era diligente. Dice la Biblia Dice la Bibbia que ella fue diligente che lei era diligente y no estuvo satisfecha e non era soddisfatta hasta que encontró la dracma. fin quando non lo aveva trovato la dracma. Y después que la encontró, Y dopo che lei lo aveva trovato, la pone en su diadema, lo mette nel suo cerchietto, y cuando viene el esposo, e quando arrivò il marito es como si nunca la hubiera perdido. fu come che lei nunca mai l'aveva perso. Pero ella tuvo que ser diligente. Però lei doveva essere Diligente. negligente. No, diligente. Lei Ella tuvo que hacer un esfuerzo doveva fare un sforzo porque sabía que el esposo estaba por llegar. perché sapeva che già suo marito doveva arrivare. Nosotros en esta tarde Noi in questo pomeriggio sabemos sappiamo que nuestro esposo, che il nostro marito, Jesucristo, Jesucristo, ya está por llegar. che già sta per arrivare. Por eso es importante Per questo è importante, que examinemos nuestra diadema, per questo è importante che noi dobbiamo esaminarci por si acaso se fosse, hemos perdido se può darsi che l'abbiamo perso 1, 2, 3, 4, 5 frutos del Espíritu frutti dell'Espirito y no podemos estar satisfechos e non possiamo essere soddisfatti hasta que los encontremos. fin quando noi li abbiamo trovato. De tal manera De tale maniera que cuando Jesús venga, che quando Gesù arriva, podemos estar igual possiamo stare uguali, como si nunca los hubiésemos perdido. come se mai l'abbiamo perso. Ahora, quiero que note cómo termina esta segunda parte de la parábola. Allora, voglio che guardate come finisce questa seconda parte della parabola. En la primera parábola, la de la oveja perdida, Nella prima parabola della pecora persa, dice que el pastor dice che o que Jesús dijo o che Gesù ha detto que hay gozo en el cielo che c'è gioia in cielo cuando un pecador se arrepiente, quando un peccatore se pente, cuando una oveja perdida quando una pecora persa regresa al redil. ritorna al redil. Nosotros nos alegramos Noi ci gioiamo cuando un pecador viene quando un peccatore viene y se arrepiente e se pente y es bautizado e si è battezzato en el nombre de Jesucristo. nel nome di Gesù Cristo. Pero no solamente hay gozo en la tierra, Però non solamente hay gioia nella terra, sino también en el cielo. ma pure nel cielo. Pero yo quiero que note, Però io voglio che lei note cuando la Biblia habla quando la Bibbia parla de esta mujer di questa donna que perdió la dracma, che ha perso la dracma, cuando la encuentra, quando lei li trova, Jesús dijo Gesù aveva detto lo mismo acerca de ella. lo stesso sopra lei. ¿Qué fue lo que él dijo? Che cosa lui ha detto? Que hay gozo en el cielo Che hai gioia nel cielo, de que la mujer perché la donna encontró ritrovò la dracma perdida. la dracma persa. ¿Qué quiere decir eso? Che vuole dire questo? Que el mismo impacto, Che ¿sabe lo esa stesso palabra? impatto, sì, Que causa che lo causa que un pecador venga a Cristo, che un peccatore viene a Cristo, se arrepienta se arrepenta y se bautice, y se battezza, el mismo impacto que hay en el cielo lo stesso impatto che c'è nel cielo es el mismo impacto è lo stesso impatto en el cielo. nel cielo Cuando una persona, quando una persona no que viene del mundo, non che viene del mondo, sino que ha estado en la iglesia, sino che sta nella chiesa
y que ha perdido una dracma o dos o tres, que va y las busca y las encuentra. Si ha perdido el amor, regresa el amor. Si ha perdido la fe, regresa la fe. Si ha perdido cada una de esos frutos del Espíritu, cuando esos frutos regresan a la persona, hay gozo en el cielo también. Eso es lo que dijo Jesús. La tercera parte de estas parábolas comienza a partir del versículo 11. Dice que había un padre que tenía dos hijos. Es natural que uno no eran gemelos. Uno era mayor y el otro era menor. De acuerdo a las leyes de la Biblia, el mayor, que era el primogénito, tenía derecho a dos cosas: a que cuando el padre muriera, él se iba a convertir en el líder de la familia. Pero también el primogénito tenía derecho a que a él se le diera una doble porción de la herencia. Este muchacho, él sabía que no era el mayor. Por eso no fue a reclamar el doble de herencia. Pero él fue con su padre y le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Lo que sea, pero lo que tú sabes que me pertenece. Ahora aquí hay algo importante, porque la Biblia dice que cualquier testamento entra en vigencia hasta que muere el que va a heredar. Este muchacho no esperó hasta que muriera su padre para reclamar la herencia. Estando su padre vivo, dijo: dame la parte de la herencia que me pertenece. Mire, el padre, cuando escuchó eso del hijo, quizá se puso triste, porque el muchacho no estaba haciendo las cosas de acuerdo a las leyes de Dios. Sin embargo, el padre le dio la herencia. Todos sabemos que ese padre representa a Jesucristo. Jesucristo, él no es un dictador. Él respeta cada una de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Él es respetuoso. Cuando aquel muchacho pidió la parte de la herencia, aunque el padre sabía que el muchacho no estaba haciendo la cosa correcta, él consintió en darle la herencia. Ahora mire, después de que él recibió su parte de herencia,
Cuando el muchacho tenía el dinero en su bolsillo, quando il ragazzo aveva i soldi nella sua tasca, lo primero que hizo, la prima cosa che lui aveva fatto, dice la Biblia, que se fue a otra provincia. dice la Bibbia che se ne andò a un'altra parte, città, O sea, lejos ossia lontano de la supervisión della supervisione y del cuidado, che stava attento, del cuidado del padre. che stava, o sea, ecco, lontano da suo padre. Ahora, hablando en lo natural, Allora, parlando lo naturale, cuando usted sabe que en la iglesia, en cualquier iglesia, voi sapete che in qualunque chiesa hay personas ci sono persone que vienen a la iglesia, che vengono alla chiesa, aceptan al Señor, accettano il Signore, pero entonces por alguna circunstancia per qualunque circostanza deciden decidono apartarse de la iglesia. allontanarsi dalla chiesa. Y el Señor E il Signore, respeta nuestras decisiones. Signore lo rispetta le nostre decisioni. El profeta nos dijo Il profeta ci ha detto que todos como seres humanos, che tutti come esseri umani incluso como hijos de Dios, e inclusi come figli di Dio, estamos sobre una base ci troviamo sopra una base, y esa base se llama e questa base si chiama libre albedrío. ¿Sabe cómo se llama? libre arbitrio, O sea, cada persona, ossia qualunque persona, ogni persona, Dios nos da Dio ci dà el derecho il diritto de tomar cualquier decisión, di prendere qualunque decisione, sea buena sia buona o sea o mala, cattiva, el Señor la va a respetar, il Signore lo va a rispettare, porque Él nos ha puesto sobre esa base. perché, Él nos ha puesto sobre esa base. perché Lui ci ha messo sopra questa base. Este muchacho, Questo ragazzo al padre le dolió, al padre le ha fatto molto male, porque la Biblia dice perché la Bibbia dice que la necedad che de ser necio, deve essere, la necedad está ligada al muchacho. essere testardo, sta unita al ragazzo, ¿Por qué? perché? Nosotros cuando llegamos a cierta edad Perché noi quando arriviamo a una certa età, hemos aprendido muchas cosas de la vida, noi abbiamo imparato molte cose nella vita, pero el joven però il giovane quizá no ha pasado por esas etapas de la vida può darsi che lui non ha passato por queste parti della vita, y a veces tiene curiosidad de probar molte volte ha la curiosità di probar las drogas, che per esempio di probar el licor. prendere il cuore. Mire, yo recuerdo, Io ricordo, mire, yo vine al Señor cuando tenía 18 años. io ricordo, io venne al Signore quando avevo 18 anni, Y en el donde yo vivía en México, e dove io abitavo là in Messico, yo visitaba a una familia que iban a una denominación. io andavo a visitare una famiglia che andava a una denominazione, Y en una ocasión, e in un'occasione la mamá, la mamma, ella tenía una hija lei aveva una figlia que era como un año mayor que yo. che era un anno più grande di me. Esta jovencita Questa ragazzetta, había nacido en el Evangelio. lei era nata nel Vangelo, Era una iglesia de santidad, era una chiesa di santità, donde la muchachita nunca se había descarriado. dove la ragazza non mai si aveva perso. Y recuerdo que su mamá me dijo, Io ricordo che sua madre mi aveva detto, dijo, hermano, mi ha detto del fratello, mi hija mia figlia nunca ha estado en el mundo, mai è stata nel mondo, nunca ha estado en las cosas del mundo, mai è stata nelle cose del mondo, pero ella escucha a los hermanos però lei ascolta i fratelli que pasan aquí al frente che vengono qua di fronte y dan un testimonio e danno una testimonianza y dicen, el Señor e dice il Signore me rescató de las drogas, me rescató de las drogas, me rescató del alcohol, me rescató dell'alcol, me rescató de cualquier cosa. me ha rescatato di qualunque cosa.
Y esta niña, esta jovencita, e questa ragazzetta ella se siente mal, me decía la mamá, mi raccontava la mamma che questa si sente male porque ella no tiene nada de qué pasar a testificar. perché lei dice ma non posso andare a testimoniare, Nunca estuvo en el mundo. mai nunca lei si trovava nel mondo. Y me dijo, ella quiere ir Lei mi raccontava, lei vuole andare, a probar allá che lei vuole andare a provare là para luego regresar per dopo ritornare y dar un testimonio en la iglesia. e gli dare una testimonianza alla chiesa. Permítame decirle, Permettetemi di dirvi, cuando una persona quando una persona viene al evangelio viene al Vangelo y el diablo e il diavolo hace que se descarríe, ¿sabe lo que es descarriarse? fa che si perda, El diablo il diavolo lo va a meter más profundo lo metterà più alla profondità que cuando estaba antes de venir al evangelio. che quando stava prima di, quando lui si trovava, no, prima di venire al Vangelo. Antes de venir al evangelio. Prima di venire al Vangelo. ¿Por qué? Perché? Porque él quiere asegurarse Perché lui vuole essere sicuro que si la persona cae, che se la persona cade, nunca se vuelva a levantar. che mai si torni a alzarsi. Ese es uno de los riesgos. Questo è uno dei rischi Cuando la persona quando le persone ha nacido hanno nato y crecido e cresciuto en el evangelio, nell'Evangelo, que siempre está esa tentación. che sempre c'è questa tentazione. ¿Qué se sentirá? Che cosa si sentirà? Hacer esto, Fare questo, aquello, lo otro. lo altro. Este muchacho Questo ragazzo, lo que hizo lo che lui ha fatto, después de que pidió la herencia dopo che lui ha chiesto la eredità, fue irse lejos de la vigilancia y la supervisión de los padres. può andarsi lontano che quello dei suoi genitori. La Biblia dice La Bibbia dice que se fue a una provincia lejana. che si può a un paese lontano. Y entonces E allora vivió perdidamente. lui vivió perso, una vita persa. En español hay un dicho, quizá aquí no tenga sentido, En español si dice, que dice, que dice en español, el interés tiene pies. que el interés hay piedi. En español si dice así. Que quizá aquí en italiano pierde el sentido. Può darsi che qua c'è. ¿Qué quiere decir eso? Che vuol dire questo? Que si una persona, digamos, tiene dinero, Che se una persona ti dà soldi, siempre va a haber alguien alrededor de ella sempre ci sarà qualcuno che sta intorno a lei para ver si puede obtener algo de ella. per vedere se può ottenere qualcosa di lei. Así que este joven E per questo questo giovane, traía una herencia, lui portava un'eredità, traía muchos euros en su cartera. portava molti euro nel suo portafoglio. Así que si tenía mucho dinero, E se lui aveva molti soldi, tenía muchos amigos, aveva molti así amici, llamados amigos. così chiamati amici. Él Lui, les compraba todo lo que podía, e lui gli comprava tutto quello che lui poteva. tenía mucho dinero. Aveva molti soldi, Pero llegó un momento però arrivò il momento en que metió la mano en su bolsillo che lui aveva messo la tasca la mano nella sua tasca y ya no había un solo euro. e non aveva un solo centesimo euro, Ya no tenía dinero. già non aveva soldi. Cuando el dinero comenzó a faltar, Quando i soldi ricominciò a mancare, los amigos se comenzaron a ir. gli amici si allontanarono. Ninguno de ellos le dijo, Nessuno di loro le diceva, tú nos favoreciste, nos diste. tu ci hai aiutato, ci hai aiutato. Ahora que tú necesitas, Allora che tu hai bisogno, nosotros te vamos a dar. noi te dobbiamo dare. Ninguno hizo eso. Nessuno ha fatto questo. El muchacho, Il ragazzo, mientras tenía dinero, mentre lui aveva i soldi, no tenía necesidad de trabajar. non aveva la necessità di lavorare. Pero cuando ya no tuvo dinero, Però quando lui non aveva più soldi, ya no estaba en la casa del padre. già lui si trovava in casa del suo padre, Así que él tenía que subsistir por sí mismo. che lui si doveva vivere per lui stesso. ¿Qué tenía que hacer? Che doveva
buscar un empleo. Quizá el lunes por la mañana compró el periódico donde se anuncian los empleos y vio un empleo grande que decía: solicitamos un gerente. ¿Sí tiene esa palabra? Le vamos a pagar no sé cuánto al mes. Quizá fue a la entrevista y le dijeron rechazado. Bueno, él dijo quizá. Si no puedo ser gerente, puede ser un empleado de oficina. Fue a la entrevista, rechazado. Y así fue buscando hasta que por ahí en una esquina del periódico encontró un anuncio pequeño que decía que se solicitaba una persona para cuidar puercos. Quiero que note, él era judío. A los judíos no solamente se les prohibía comer carne de puerco, pero la Biblia dice que se les prohíbe estar cerca de donde está un puerco. Cerca de donde está un puerco. ¿Por qué fue el único empleo que él encontró? Porque el diablo quería humillarlo. Quería decirle: mira, lo mismo que la Biblia dice que no debes hacer, es lo que vas a hacer. Y ahí fue el empleo que él obtuvo. Pero recuerde, en su corazón, muy dentro de él sabía que Dios no lo había llamado para que trabajara en algo que era contrario a la palabra de Dios. Pero el diablo lo tenía en esa circunstancia. Mire, la primera parte de la parábola es el perdido, la oveja perdida. La segunda parte de la parábola es la iglesia. Pero la tercera parte de la parábola es una persona que, habiendo estado sirviendo a Cristo por su propia voluntad y por su propia decisión, decide irse de la iglesia. Y el diablo ya le tiene listo el empleo. Y quizá la persona, al estar fuera de Cristo, en su corazón anhela. Esto es lo que hizo este muchacho. Él comenzó a comer el alimento de puercos. En su casa no había comido alimento para puercos. En su casa él se sentaba en la mesa y era alimentado. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a ser alimentados con la palabra de Dios. Venimos a sentarnos en lugares celestiales. Pero deje que una persona se salga del cristianismo, deje que una persona se salga del cristianismo. El diablo tiene todo un menú para darle.
cosas que lo van a humillar, cose che mi devono umiliare, que lo van a degradar. che Lo van a degradar. ¿Sentí lo esa palabra? devono degradare, Que lo van aggredire, a meter en lo más profundo. che lo va a mettere nella profondità. Si ahí terminara la historia, Se lì finirà la storia, sería una historia triste. sarebbe una storia triste. Pero dice la Biblia Però dice la Bibbia que volviendo en sí, che ritornando in sé, esto es algo importante. questa è una qualcosa di importante. El salmista dijo, Il salmista ha detto, yo consideré mis caminos io ho considerato le mie vie, y torné mis pasos a tus testimonios. e io regresé le mie passi a tue testimonianze. Esto quiere decir Questo vuole dire que la persona, che la persona, mientras estaba afuera, mentre si trovava, no estaba en su mente cabal. non stava con la sua mente cabale, Pero llegó un momento però arrivò il momento, en que la persona vuelve en sí arrivò il momento che la persona torna in sé y dice, no tengo necesidad e dice no ho la necessità de estar en esta condición. di stare in questa condizione. Y él comenzó a razonar E lui cominciò a ragionare y dijo, ¿cuántos siervos? e ha detto quanti servi, Él no era siervo, era hijo. lui non era un servo, era O sea, un figlio, O sea, un siervo ossia un servo allá en la casa de mi padre là nella casa del mio padre tienen suficiente pan ha la sufficiente pane y yo estoy pereciendo de hambre. e io sto morendo di fame. Mire, un hijo de Dios, Guarda, un figlio di Dio, porque quiero decirle algo. perché voglio dire qualcosa. El profeta dijo Il profeta ha detto que si somos hijos de Dios, che se noi siamo figli, si somos hijos de Dios, se noi siamo figli di es que venimos de la eternidad. noi veniamo dall'eternità. Y voy a decirle algo, E voglio dire qualcosa. porque un hijo de Dios Perché un figlio di Dio aún puede descarriarse, puede descarriarse, perderse sí es la palabra, e ir afuera, e uscire fuori, pero si es un hijo de Dios, però se è un figlio di Dio, aún estando en lo peor del mundo, anche se si trova nel peggiore del mondo, hay algo en su corazón però c'è qualcosa nel suo cuore que no lo deja ser feliz, che non li fa essere felice, porque ya probó algo distinto, perché già ha provato qualcosa di diverso, aunque aparentemente che anche apparentemente aquello lo está disfrutando aquello allá afuera, dice anche se loro stanno godendo fuori, pero no es verdad, però non è la verità, porque ya ha probado algo distinto. perché già ha provato qualcosa di distinto. Este muchacho, Questo ragazzo, después de que volvió en sí, dopo che ritornò in sé, la Biblia dice la Bibbia dice que levantándose, che alzandosi, yo quiero pensar io voglio pensare que era una noche che era una notte, después de haber llegado quizá borracho a la casa, che può essere che voleva andare ubriaco alla casa, quizá estaba así de esta manera con las manos así recargado en la almohada che stava con le mani così dietro nel cuscino y comenzó a hacer un examen de su vida. e cominciò a farsi un esame della sua vita. Él sabía Lui lo sapeva que si no actuaba, che se non actuava, iba a terminar en esa condición miserable. che lui doveva andare a finire in quella condizione. Pero entonces, Però dunque, él había sido enseñado o sabía però lui sapeva que él tenía un padre. che lui aveva un padre. Mire, esto es lo maravilloso de Dios. Guarda, questo è la meravigliosa Que un hijo de Dios che un figlio di Dio nunca será un hijo del diablo. mai sarà un figlio del diavolo. Ni un hijo del diablo Ni será un hijo de diavolo Dios. essere un figlio di Dio. Lo que nos da la certeza Quello che ci dà la certezza a nosotros a noi es porque hay una predestinación. perché abbiamo una predestinazione. Yo no estoy confiando Io non mi fido en lo que hago o dejo de hacer. in quello che faccio o lo faccio. Estoy confiando en su gracia, E sto confidando nella sua grazia. que si él me escogió, Che se lui mi ha eletto, que si yo soy su hijo, che se io sono suo figlio,
tengo que llegar algún día al final del camino y estar con Él. y debo arribar al final de la estrada y estar con Él. Este muchacho Ragazzo al menos sabía algo bueno. sapeva qualcosa di buono. Mire, cualquier persona, Guardi, qualunque persona, sea creyente o no, sia credente o no, todos tenemos una conciencia. tutti abbiamo una coscienza. Y la conciencia es como una alarma, Y la coscienza è come una alarma que cada vez que hacemos lo malo, che ogni volta che facciamo qualcosa di malo, aquella luz roja se comienza a encender, che quella luce rossa comincia a accendersi, diciendo, eso no está bien. dicendo quello non sta bene. Cuando una persona Che quando una persona se aleja del cristianismo, si allontana del cristianesimo, el mismo que lo lleva, que es Satanás, el stesso che lo porta, che è Satanás, le dice, le dice, tú no tienes remedio, dice, tu non ne hai nessun rimedio, ni se te ocurra regresar a la iglesia. non te puedes ritornare già alla Tú eres un hijo del diablo. tu sei un figlio del diavolo. Pero permítame, Però este joven, queste giovani, a pesar de la situación en la que estaba, nonostante la situazione che lui si trovava, él dijo, yo me voy a levantar, lui diceva, io mi alzerei, voy a hacer una decisión prendo una decisione y voy a regresar a mi padre. e poi vado a ritornare a mio padre. Eso significaba que él estaba consciente que a pesar de las cosas, Questo significava che lui era cosciente que a pesar de las cosas tenía un padre. che dove diciamo di tutte le cose, però lui aveva un padre. Y él dijo, Lui l'ha detto, quizás se aprendió una oración de memoria. lui si aveva imparato una preghiera Y le voy a decir de esta manera, e le dico di questa maniera, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. he peccato contro il cielo e contro te. No soy digno de ser llamado tu hijo. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Hazme como uno de tus siervos. Fammi come uno dei tuoi servi. Y levantándose vino a su padre, E si alzò e vino da suo padre. y cuando ni siquiera había llegado a la puerta de la iglesia, Lui ancora non aveva arrivato alla porta della chiesa. su padre lo vio Suo padre lo aveva visto y fue movido a misericordia. e lo fu llevato lo portato alla misericordia. A mí me gustan estas palabras, A me mi piacciono molto queste parole. ser movido a misericordia. Ser movido a misericordia. Ser portato a misericordia. La Biblia no dice La Bibbia non dice que Dios es movido a gracia, che Dio è portato a grazia. porque gracia es un don que no merecemos. Perché Eso grazia- quiere decir gracia, don vuol dire inmerecido. Grazia è un dono che non meritiamo, Pero si usted nota, però se lei vede, ser movido a misericordia sei portato a misericordia, aparece 3 veces en la Biblia. appare 3 volte nella Bibbia. Una Una en Lucas 10, in Luca 10, cuando dice quando dice que el buen samaritano che il buon samaritano fue movido a misericordia de aquel herido. fu portato a misericordia di quel ferito. Segundo, Secondo, de aquel que tenía una gran deuda che quello che aveva un debito y que no podía pagar. e non poteva pagare, Y la persona a quien le debía la persona a quale doveva fue movido a misericordia portato a misericordia. y le dijo, te perdono la deuda. Non solo ti perdono la debito. La tercera parte de la Biblia, la tercera parte de la Biblia, La terza parte della Bibbia, donde dice que fue movido a misericordia, dove dice che fu mosso a misericordia, es aquí. e qui Dice la Biblia dice la Bibbia, que cuando el muchacho venía, estaba lejos todavía. quando il ragazzo si trovava ancora lontano, Esto nos enseña algo, questo ci insegna qualcosa, que el padre corrió che il padre correva, y abrazó a su hijo che il padre l'abbracciò suo figlio, y se echó sobre el cuello y le besó che si aggrappò en el cuello. si aggrappò al collo e gli abbracciò, lo baciò. Al hermano Branham le preguntaron Al fratello Branham le hanno chiesto que cuál era el ósculo santo, ¿sabe eso? El beso santo, al que se refiere San Pablo. che qual è il bacio santo, quello che significa San Paolo,
San Pablo. Y el hermano Branham dijo que el beso santo del que habla la Biblia no era en los labios, ni en la mejilla. Dijo que era en esta parte del cuello. O sea, el padre cuando lo recibe, lo abraza y le da el ósculo santo, el beso santo. Y entonces el hijo, que había preparado su oración, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el muchacho le había agregado algo más a esa oración. Y la parte final de esa oración era: no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La última parte de la oración es: hazme como uno de tus siervos. Si usted nota, la Biblia, quizá cuando el muchacho, porque él repitió la oración, el muchacho repitió la oración: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando él estaba a punto de decir: hazme como uno de tus siervos, el padre no le permite que diga eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no le vamos a decir al Señor en qué posición poner a cada quien. Ahora el hermano que nunca se había ido de la iglesia, porque recuerde, el padre hizo que mataran el becerro gordo. Trajo un anillo. ¿Sabe lo que significa un anillo? Eso significa ser recibido. Cuando José en el Antiguo Testamento fue recibido por Faraón y puesto en esa posición, la primera cosa que hizo Faraón fue ponerle un anillo. Entonces Dios lo había recibido, el padre lo había recibido e hizo una fiesta. Y el hermano que nunca se había ido de la iglesia se enojó y dijo: Padre, yo soy el que merezco eso, no él. ¿Y sabe el argumento del padre? Le dijo: yo sé. Dijo: pero tu hermano estaba muerto en delitos y en pecados y ha resucitado. Estaba perdido y ahora fue hallado. Eso muestra la misericordia de Dios. Aún para una persona que después de haber estado en la iglesia, por cualquier motivo, deja de servir al Señor, si la persona viene arrepentida, Dios lo recibe. Esto es lo que nos enseña esta tercera parte. Por eso, si usted nota, en este capítulo 15 de Lucas,
Hay un evangelio c'è un Evangelo para cada necesidad. per ogni necessità, Para la oveja perdida per la pecora persa que está sumergida en lo más profundo del che pecado. sta sommergida nella profondità, El buen pastor il buon pastore la trae lo porta y hay gozo en el cielo. e c'è gioia nel cielo. Para la iglesia Per la Chiesa, que a lo mejor ha perdido uno o más frutos del Espíritu, che può darsi che ha perso uno o più frutti dell'Espirito, que enciende la lámpara de la palabra che accende la lampada della parola y busca aquel fruto e lo cerca quel frutto y no está satisfecho e non è soddisfatto hasta que lo encuentra. fin quando lo trova. Y luego dice, felicítenme E dopo dicono dovete congratulare porque he encontrado la dracma perdida. perché io ho trovato le dracma persa. Y el tercero, Il terzo, aquella persona a quella persona que después de haber conocido la palabra de Dios, che dopo aver conosciuto la parola di Dio recae cade y Dios, e Dio, el Señor Jesucristo, il Signore Gesù Cristo, lo recibe lo riceve y le da una nueva oportunidad. e gli dà un'altra nuova opportunità. En un solo capítulo de la Biblia, È un solo capitolo della Bibbia. ahí está un evangelio para cada circunstancia, para cada necesidad. Qua c'è l'Evangelo per ogni circostanza, per ogni necessità. Cualquiera que ésta sea, Qualunque questa sia, el Señor siempre tiene la solución para todo. il Signore sempre ha una soluzione per tutto. Yo espero que en esta tarde, Io spero che questa sera, esto que hemos estado hablando questo che abbiamo parlato, pueda ser para nuestra edificación. che questo ci serva per una edificazione. Pongámonos de pie. Mettiamoci in piedi. Señor, Signore, te agradezco, Padre Celestial, ti ringrazio, Padre Celestiale, por tu palabra, Señor, per la tua parola, Signore, porque ella es buena, Padre, perché lei è buona, Padre. y es efectiva para cualquier necesidad, Señor. Per ogni necessità. No hay nada, absolutamente nada, Non c'è niente, assolutamente niente. no hay problema, No hay nessun problema. no hay ninguna condición No hay nessuna condizione para que tú no tengas la solución, Señor. per la quale tu abbia una soluzione. ¿Cómo es que en un solo capítulo, Padre, Come che un solo capitolo tú tienes la solución para cada cosa, Señor? tu hai la soluzione per ogni cosa, Signore. Padre, te ruego, Señor, Padre, ti chiedo, Signore, que esta palabra che questa parola se quede en nuestros corazones, che Señor. rimanga nei nostri cuori, Signore. Que tú la bendigas en nuestros corazones, Che tu Padre, benedica i nostri cuori, Padre. y que ella nos ayude, Señor E che Jesús, lei ci aiuti, Signore, a tener un mejor conocimiento avere una migliore conoscenza, y tener un mejor discernimiento avere una migliore discernimento de lo que es cada situación en la vida, Señor. di ogni situazione della vita. Yo te doy gracias Ti ringrazio porque tú me permitiste estar aquí con tus hijos, perché tu ci hai permesso di stare qui hablando tu palabra en esta noche, eh, hablando tu palabra en esta parlando la noche. tua parola in questa sera. Gracias, Señor, Grazie, Signore. en el nombre de Jesucristo. In nome di Gesù Cristo. Amén. Amen. Dejo lugar al hermano.